Hola, ¿qué tal queridos amigos radioyentes? Somos estudiantes de la Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública Mercedes Cabello de Carbonera, de la especialidad de Comunicación sexto semestre. El día de hoy damos inicio con la transmisión de nuestro programa radial denominado Mundo Cultural Mercedino. Así es amigos, darle la bienvenida a nuestro programa radial Mundo Cultural Educativo, que estará a cargo de Salvador Anquisenina y Yolanda González Aguirre, y quien les habla Hermógenes Mamani Quispe. Y ahora amigos radiodientes, el día de hoy trataremos sobre los temas autor del siglo de oro, la importancia del bilingüismo y los signos de puntuación. Dando inicio con nuestro programa, en primer lugar trataremos del tema la poesía. ¿Ustedes saben qué es la poesía? Conceptualizando les diré que la palabra poesía proviene del término latino poesía, que a su vez deriva de un concepto griego. Se trata de la manifestación de la belleza o del sentimiento estético a través de la palabra, ya sea en verso o en prosa. De todas formas, su uso más usual se refiere a los poemas y composiciones en verso. Existen ciertas normas formales que hacen que un texto sea considerado como parte de la poesía, como los versos, las estrofas y el ritmo. Hermógenes, ¿nos puedes dar a conocer cuáles son las partes de la poesía? Claro que sí, Salvador. Las partes de una poesía son las siguientes. Por ejemplo, tenemos el título. Es el nombre que ha sido asignado por el autor para la poema. También tenemos el verso. Son las subdivisiones de oraciones o frases escritas en varias líneas que componen la estructura de una poema. Su contraparte vendría a ser la prosa. La estrofa. Se define como estrofa un conjunto de versos entrelazados entre sí con cierta cantidad de sílabas y rima. También tenemos el autor. Es el nombre dotado a las personas que han creado una obra literaria. El autor cuenta con la responsabilidad de su creación y está protegida por las leyes de derecho de autor, registrada oficialmente en copyright. De este modo nadie podrá capaz de piratear o distribuir de manera ilegal su trabajo. Por último tenemos la rima. Es la secuencia de sonidos en una expresión poética. Existen dos tipos de rima. Rima asonante, repetición de sonidos de vocales. Y también tenemos la rima consonante, repetición de sonidos entre consonantes y vocales. Yolanda, ¿tú sabes cómo se clasifica la poesía? Sí, Hermógenes. Tenemos los tipos de poesía según el propósito. La poesía lírica, que es el estilo poético de los sentimientos del autor. La poesía épica representa la expresión de acontecimientos de índole histórico. Se narra las proezas de héroes. Y la poesía dramática. Este tipo de poesía va de la mano con el teatro, que sirve como escenario para representar visualmente lo expresado en dicha poesía. También tenemos lo que es la poesía según la época, la poesía romántica, la poesía barroca, la poesía modernista, la poesía vanguardista y por supuesto la poesía contemporánea. Para concluir con el tema, Salvador nos hablará de un poema del siglo de oro y su autor. Efectivamente, hablar del siglo de oro es hablar del siglo XVI al siglo XVIII. En esta oportunidad les hablaré de Juan Boscán. Juan Boscán nació en Barcelona en 1493 y murió también en Barcelona en 1542. Provino de familia noble. Juan Boscán fue una de las figuras más importantes de la poesía renacentista española. Este poeta y traductor catalán escribió el primer poema del siglo de oro español que trataba sobre el tema de la mitología. Además, fue el primero en componer versos a manera de lírico italiano. Boscán estuvo en la renovación de la métrica española de la poesía. Su revolución también alcanzó al estrofismo, se dedicó a la creación de octavas reales, sonetos y tercetos. Una de sus poemas es la siguiente. ¿Quién dice que la ausencia? ¿Quién dice que la ausencia causa olvido? Merece ser de todos olvidado. El verdadero y firme enamorado está, cuando está ausente, más perdido.
Aviva la memoria su sentido, la soledad levanta su cuidado. Hallarse de su bien tan apartada hace su desear más encendido. No sanan las heridas en él dadas, aunque cese el mirar que las causó, si quedan en el alma confirmadas. Que si uno está con muchas cuchilladas, porque huya de quien lo acuchilló, no por eso serán mejor curadas. A continuación, Yolanda nos hablará de un tema muy importante, la importancia del bilingüismo en el Perú. Adelante, Yolanda. Gracias, Salvador. Ahora hablaremos sobre el bilingüismo en el Perú. El lenguaje alimenta nuestro cerebro, enmarca nuestros pensamientos y posibilita una comunicación compleja. Las palabras, las expresiones son únicas de nuestro idioma, define en gran medida cómo vemos y entendemos el mundo. Una de las dificultades de la interrelación entre el quechua hablante y el idioma castellano tiene sus inicios desde la conquista de América, ya que desde ese momento está sufriendo la discriminación, obligando a sus habitantes a hablar el castellano bajo la educación evangelizadora. El problema con el lenguaje peruano se debe a la diversidad de lenguas que existen en el país, de índole geográfico y político, lo que mayormente divide a las regiones, olvidando el valor del lenguaje, su inteligencia y la capacitación psicológica que cada individuo posee. Un conflicto en una sociedad multicultural y plurilingüe se da cuando se establece una relación jerárquica entre las lenguas, que se debe a las condiciones de poder entre los grupos lingüísticos, ya que el conflicto no ocurre entre las lenguas, sino entre sus hablantes. El verdadero contenido del conflicto está formado por varias normas antagónicas, ya que se encuentra en constante competencia. Como vemos, la discriminación se basa en los hechos de los que los hablantes han ido aprendiendo la lengua dominante, muchas veces de forma violenta, que comenzó con la llegada de los españoles y que continúa hasta el presente, así como el racismo, problema que el Estado hasta el momento no ha podido solucionar o resolver. Como se ve, ahora resulta que el motoseo atribuido a la bruteza congénita o a la condición primitiva o silvestre del nativo no tiene ningún fundamento lingüístico ni extralingüístico. De esta manera, la cultura lingüística nos acerca cada día a nuestras raíces, lugares, y de esta forma se mantiene la continuidad del idioma nativo de cada región o lugar, salvando así a las minorías quechuahablantes de represiones y o discriminación. En la actualidad, le falta a la población tolerancia y sobre todo se debe tener en cuenta que este tipo de educación no solo se debe implantar en los centros educativos, sino llevar a los hogares donde permanecen más tiempo los estudiantes. Y tenemos la obligación de enseñarles el respeto hacia nuestro antepasado y cultura, lo cual nos lleva a ser ciudadanos con respeto a nuestra identidad nacional. Por último, ¿cómo podemos aportar a darle importancia a nuestro idioma en el Perú? Los ciudadanos peruanos tenemos que buscar estrategias lingüísticas que podrían ayudar a conseguir un nivel de prestigio del idioma con tolerancia para el hablante nativo, así como fomentar una campaña a favor de la reorientación de actitudes, lo que implica el cambio de mentalidades respecto a la lengua y del papel en el que juega dentro de la sociedad. El respeto a los derechos humanos, para que no solo sea un sueño. No olvidar que nuestro idioma nativo representa nuestra identidad como región primero y luego como país. En conclusión, el bilingüismo es muy importante, sea cual sea su región, y que deberíamos fomentar a nivel nacional. Seguidamente, nuestro compañero Hermógenes nos hablará sobre los signos de puntuación.
Gracias, Yolanda. Bien, amigos radio oyentes, ustedes se preguntarán, ¿qué son los signos de puntuación? Los signos de puntuación son señales o marcas gráficas que permitan al redactor estructurar un discurso escrito, al tiempo que le permite al lector identificar las inflexiones del texto, es decir, el modo de entonación y las pausas necesarias, que faciliten su comprensión. Y también los signos de puntuación cumplen una función importante en la lengua escrita, pues su correcto uso permite comprender de forma coherente y sin ambigüedades el contenido de un texto. Claro, compañero y amigos radioyentes, y hacerles recordar los principales signos de puntuación son el punto, coma, punto y coma, puntos suspensivos, signos de interrogación, signos de exclamación, paréntesis, corchetes, rayas y las comillas. Los signos de puntuación son aquellos caracteres ortográficos que nos ayudan a leer y escribir mejor. Claro, compañero y amigos radioyentes, y hacerles recordar los principales signos de puntuación son el punto, coma, punto y coma, puntos suspensivos, signos de interrogación, signos de exclamación, paréntesis, corchetes, rayas y las comillas. Claro, los signos de puntuación son todos aquellos signos ortográficos que delimitan las frases y los párrafos, establecen las jerarquías sintácticas de las preposiciones para conseguir estructurar al texto, ordenan las ideas y las jerarquizan en principales y secundarias. Ahora les daré a conocer las reglas del uso del punto. El punto señala la pausa con que se da fin al enunciado. Después del punto siempre se escribe en mayúscula. Existen tres clases de punto: el punto y seguido, el punto y aparte y el punto final. El punto y seguido nos dice que separa enunciados que integran un párrafo. Después del punto y seguido se sigue escribiendo en el mismo renglón. Si el punto está al final del renglón, se empieza en el siguiente sin dejar sangría. Por ejemplo, tenemos: me olvidé las llaves en mi casa, punto y seguido. Por suerte, en la oficina tengo una copia. Y tenemos también el punto y aparte. Nos dice que separa dos párrafos distintos. Después del punto y aparte se escribe una línea distinta. La primera línea se debe dejar una sangría o un espacio interior. Por ejemplo, tenemos: cualquier materia se puede clasificar en homogénea y heterogénea, de acuerdo a ciertas pautas. Punto y aparte. Por último, tenemos el punto final. Es el que cierra un texto. Por ejemplo, tenemos: y esa fue la historia como mis padres se conocieron y punto y aparte. Y estos son algunos ejemplos del uso de las reglas del signo de puntuación. Así es, amigos y amigas, y no se olviden de hacer el uso correcto de las reglas de signo de puntuación. Bien, amigos oyentes, así de esta manera damos por concluido nuestro programa radial denominado Mundo Cultural Mercedino. Gracias por escuchar nuestro programa radial. Será hasta la próxima oportunidad. Que tengan un buen día, amigos y amigas. Así es, amigos radioyentes. Y no se olviden de lavarse las manos con agua y jabón a menudo para prevenir el COVID-19. Claro, y también no se olviden, para evitar la propagación del COVID-19, seguir estas recomendaciones. Mantener una distancia de seguridad con otras personas, de 1 metro como mínimo. Utiliza mascarillas en público, especialmente en interiores de un local. Vacúnate cuando sea tu turno. Sigue las directrices sobre vacunación de las autoridades locales. Cuando tosas o estornudes, cúbrete la nariz y la boca con el codo flexionado o con un pañuelo. Si no te encuentras bien, quédate en casa.